Good morning, good afternoon. My name is Gabriel Moreno. Seguido Web Michael, Anabel Chiaro, Kevin Pachay, Michelle Hidalgo y Silvio Huancarán. Nosotros le venimos a hablar sobre las condicionales tipo cero. Pero antes de hablar de este tema, quiero darle una pequeña introducción de lo que es las condicionales en general. Ok, para empezar puedo decir que las condicionales es una oración o parte de una oración que expresa una condición. Normalmente esta empieza con la palabra when, if y unless. Esta se emplea para especular acerca de lo que podría ocurrir, lo que puede haber ocurrido y lo que desearíamos que ocurriese. En inglés, la mayoría de las oraciones que emplean el término verbal condicional contienen el término if, que su significado es sí. Muchas de las construcciones condicionales del inglés se utilizan en oraciones que incluyen verbos en pasado. Este uso se denomina el pasado irreal, porque empleamos un tiempo verbal de pasado pero no estamos refiriéndonos a algo que haya sucedido realmente. Existen 5 formas principales de construir oraciones condicionales en inglés. En todos los casos se componen de una proposición o cláusula con if y una proposición principal. En muchas oraciones condicionales negativas existe una construcción alternativa equivalente que usa el unless en lugar del if. Porque es importante que sepamos cómo hacer el condicional en inglés. Bueno, es importante porque el tiempo verbal condicional es uno de los más utilizados en cualquier idioma. A lo largo de todo el día nos estamos planteando si realizaremos una acción u otra. Imaginemos un ejemplo. Si para llover voy al gimnasio, la condición para poder ir es que deje de llover. Concretamente, contaremos con 5 tipos de condicionales que pondrá las funciones de la seguridad, así sea el caso de que se esté planteando en determinado momento. El condicional tipo cero se utiliza cuando el tiempo que nos referimos es ahora y siempre, y la situación es real y posible. Este tipo de condicional lo utilizamos para emplear hechos generales. El tiempo real de esta proposición es el presente simple. El término is puede sustituirse por el when sin que cambie su significado, ya que ambos términos sirven para emplear hechos generales. La fórmula es if más el presente simple más el presente simple. Ejemplo, tiene que haber una condición para que haya una consecuencia. Si yo corro, me canso. Es decir, en pocas palabras, que el condicional tipo cero se utiliza para hablar de hechos reales. Buenos días, mi nombre es Kevin Pachay. El día de hoy yo les vengo a dar una breve explicación sobre la estructura del condicional tipo cero. Primero que nada, una estructura es una disposición y distribución de un todo, cuya relación entre sí y el orden dan el respectivo funcionamiento de un determinado sistema. En el caso de la condicional cero, como ya antes mencionamos, simplemente es una situación en la que si una condición se da, se repite de la misma manera. Para primero resolver cómo es la estructura del condicional tipo cero, debemos tener en cuenta que su tiempo verbal siempre va a ser el presente simple. En el caso del condicional tipo cero vamos a usar el if, que va a ser el condicional como tal que se usa en este tipo. La fórmula más sencilla siempre va a ser if más presente simple. Es la formulación más rápida. En cuanto al tiempo en el cual ella se encuentra, se puede sustituir hasta por el otro condicional when, dependiendo al tiempo en el que se esté trabajando. Aquí tenemos más que nada como tal lo que viene siendo su estructura o el orden en el cual este condicional se desarrolla. Primero que nada deberemos tener el if seguido del sujeto más el presente simple, que es en el que se trabaja. Luego de eso va una coma y se vuelve a colocar nuevamente el sujeto y el presente simple. En el condicional tipo cero tenemos la peculiaridad del orden de la frase, que es decir, que si la oración comienza con el if, con el condicional, hay que colocar una coma antes de terminar y antes de comenzar la otra frase. En cambio, si nosotros comenzamos directamente con la acción que se está desempeñando, no es necesario colocar la coma. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que nosotros estamos detallando, dice if water reach 100 set is boiled.
¿Qué quiere decir este ejemplo? Si el agua alcanza los 100 grados, esta hierve. Este es el tipo de ejemplo que estamos presentando con la estructura. Sin embargo, si cambiamos, como dije ahorita, el orden de la frase, lo único que cambiamos es la acción, pero no colocamos la coma. En este caso colocamos water boil, it reached 100 seats, que significa el agua hierve si alcanza los 100 grados centígrados. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Hidalgo y yo le vengo a hablar sobre el tiempo condicional. El tiempo condicional, o cómo se usa, es una acción que depende de las otras condicionales. Se utiliza para hablar sobre situaciones reales o irreales. En general, las frases condicionales llevan la palabra if, que eso significa sí. Hay que tener en cuenta que no existe un tiempo verbal para el condicional en inglés, como lo existe en el español. A la vez se usa el verbo auxiliar were para formar el condicional en inglés. Se forma con dos presentes, uno en la oración principal, que es el verbo may close, y el otro en la subordinada, que es el if close. Se utiliza una fórmula general, que ya se la voy a mostrar, que es esta: if más presente simple. Esta condicional se usa para verdades universales. Tenemos varios ejemplos, que uno de ellos puede ser este, que es if water boils is evaporate, que eso significa que si el agua hierve, evaporará. Como se ven, las consecuencias de la condición es una situación de verdades en todas las ocasiones. También tenemos otros ejemplos, que pueden ser este, que es if you eat too much, you get fat, que eso significa que si comes mucho engordarás. Tenemos otro ejemplo, que puede ser este, que es if you scare a snake, it bars you, que eso significa que si asustas a una serpiente, te morderá. Para concluir el tema en general de lo que es el tiempo condicional, podemos cambiar el orden de la frase sin cambiar el significado. También en general con este tipo de condicional podemos sustituir el if por el when, sin alterar el significado.